Me lo he repetido miles de veces, como si al decirlo en voz alta pudiera hacer que el universo me escuchara. Las cosas no deben ser así. ¡Qué error tan profundo! He pasado años de mi vida librando batallas imposibles contra el curso natural de los acontecimientos. Intentaba moldear el mundo a mi voluntad, como un escultor caprichoso que se empeña en darle forma al agua. La lluvia que arruinaba mis planes, la traición inesperada de un amigo, el fracaso de un proyecto en el que había puesto el alma. Cada revés era una herida, no por el daño en sí mismo, sino por la violenta fricción entre la realidad y mi obstinada fantasía. Mi mente era un campo de batalla donde mis expectativas se estrellaban una y otra vez contra la cruda verdad, dejando un rastro de frustración, ira y desesperanza. El gran engaño de mi juventud fue creer que mi felicidad dependía de la alineación de factores externos. Que la paz era el resultado de un trabajo perfecto, de una relación sin fisuras, de un camino libre de obstáculos. Por eso, cada vez que algo se desviaba de mi ideal, me sentía defraudado, no por los demás, sino por mí mismo, por mi incapacidad de controlar lo incontrolable. Me convertí en un experto en lamentarme, en construir castillos de si hubiera, y si tan solo, habitando un pasado alternativo que nunca existió. La ansiedad se volvió mi compañera constante, la sombra que me recordaba que cualquier cosa podía salir mal en cualquier momento, porque yo no era el dueño del tablero, solo una pieza más. Pero en algún momento, el cansancio se impuso a la resistencia. Llegué a un punto de quiebre donde la energía que gastaba en luchar contra el mundo se volvió más insoportable que las batallas mismas. Fue entonces cuando un eco lejano, una voz que no era mía, me susurró una verdad liberadora: solo controlas tu respuesta. No puedo evitar que la lluvia caiga, pero puedo decidir si me empapo lamentándome o si acepto el hecho y busco refugio. No puedo borrar la traición, pero puedo elegir si me consumo en el rencor o si aprendo una lección sobre la naturaleza humana y elijo perdonar. No puedo garantizar el éxito de un proyecto, pero puedo asegurarme de dar lo mejor de mí, sin importar el resultado. Esta sabiduría no me ha hecho un ser pasivo, sino un ser estratégico. Ya no lucho contra el destino, navego con él. Entiendo que las dificultades no son castigos, sino oportunidades. Son los gimnasios del espíritu, el fuego que forja el carácter. He dejado de pretender que la vida es una autopista sin baches. Ahora, en cada bache, encuentro la ocasión para fortalecer mis amortiguadores internos, mi paciencia, mi resiliencia, mi ecuanimidad. La verdadera libertad no está en la ausencia de problemas, sino en la paz que encuentro en medio de ellos. He soltado la ilusión de control y, al hacerlo, he descubierto un control mucho más valioso, el de mi propia alma. Este es el primer paso. El camino es largo, pero ahora sé que mi brújula apunta hacia adentro. El primer paso, como ahora entiendo, no fue dejar de luchar, sino redirigir mi energía. En lugar de empujar la puerta de la realidad para que se abriera a mi antojo, aprendí a empujar mi propio carácter, a forzarlo a ser más maleable, más fuerte y, sobre todo, más sabio. He comprendido que el control externo es una ilusión tentadora, una droga que me prometía seguridad a cambio de una esclavitud sutil. Creía que la tranquilidad venía de que todo estuviera en su sitio. Ahora sé que la verdadera tranquilidad viene de estar en paz, sin importar si el mundo a mi alrededor se desmorona. La traición me enseñó sobre la fragilidad de la confianza, no sobre la maldad inherente del otro. La enfermedad de un ser querido me mostró la finitud de la existencia, no la crueldad del destino. El fracaso me enseñó a valorar el proceso, no el resultado. Cada golpe ha sido un martillo que ha cincelado mi alma, quitando capas de arrogancia y dependencia. Me he dado cuenta de que mi verdadero hogar no es esta casa de ladrillos, ni mi estatus social, ni la opinión que otros tienen de mí. Mi hogar es mi mente, mi santuario interior, el único lugar donde tengo el poder absoluto de abrir o cerrar las puertas. He comenzado a practicar la atención plena. Ya no me pierdo en el laberinto de lo que pudo ser o en la incertidumbre de lo que será. Me anclo al presente, a la hora.
A la sensación del sol en mi piel, al sabor del café, al sonido de la lluvia. En el pasado no puedo hacer nada, y el futuro es una fantasía. Mi único momento de poder real es este instante. Y en este instante, decido cómo responder. ¿Con miedo o con coraje? ¿Con ira o con compasión? ¿Con frustración o con serenidad? La elección es siempre mía. Esta práctica no es una cura para el dolor, sino una herramienta para gestionarlo. El dolor sigue llegando, como un huésped no invitado, pero ya no me siento obligado a ofrecerle una habitación en mi mente. Lo reconozco, lo saludo y lo despido. Ya no me define. Es un sentimiento que experimento, no una identidad que asumo. Mi identidad ahora es la del navegante que, sin importar las olas, mantiene el timón firme. La vida me ha enseñado una lección fundamental: la vulnerabilidad no es una debilidad. Antes, creía que la fortaleza consistía en una armadura impenetrable, en la capacidad de resistir los embates del mundo sin sentir. ¡Qué iluso fui! En mi afán por no ser herido, construí muros tan altos que me volví un prisionero de mi propia fortaleza. Me aislé del dolor, sí, pero también de la conexión humana, de la empatía, de la ternura. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza reside en la aceptación de mi propia fragilidad. Es ser consciente de que soy susceptible al dolor, a la pérdida, al fracaso, y aún así, elegir no dejar que esos miedos me paralicen. Es caminar por la vida con el corazón abierto, sabiendo que puede ser lastimado, pero también sabiendo que esa es la única forma de que pueda llenarse de amor. Un corazón blindado no sufre, pero tampoco vive. La muerte de un ser querido me golpeó con la fuerza de un terremoto. En ese momento, no hubo filosofía, no hubo estoicismo, solo un dolor crudo y devastador. Me permití llorar, me permití sentir la pérdida en cada fibra de mi ser. No intenté reprimirlo ni racionalizarlo. Y en esa entrega total al dolor, descubrí algo asombroso: no me destruyó. Fui un desierto por un tiempo, sí, pero con el tiempo, la vida regresó. El dolor se transformó en gratitud por el tiempo que tuve, en un motor para honrar la memoria de esa persona a través de mis acciones. La vulnerabilidad me hizo humano, y en esa humanidad encontré una fuerza que ninguna armadura podría haberme dado. Es por eso que ahora me abro. Me arriesgo. Le doy a la vida la oportunidad de herirme, porque sé que en el mismo acto, me está dando la oportunidad de crecer. Ofrezco mi amistad sin garantías de reciprocidad, mi amor sin esperar un retorno. Mi paz interior ya no depende de la reacción de los demás, sino de la pureza de mi intención. La vulnerabilidad, he aprendido, no es el camino a la derrota, sino la puerta de entrada a una vida auténtica, a un corazón que late con la fuerza de quien ha abrazado su propia imperfección. He dejado de pretender ser invencible y he descubierto que soy indestructible de una manera mucho más profunda: no me pueden romper porque no hay nada que esconder. La vida me ha mostrado que el mayor campo de batalla no es el mundo exterior, sino el teatro de mi propia mente. He aprendido a despojarme de la ilusión de controlar a los demás, de moldear sus palabras, sus acciones y sus intenciones para que se ajusten a mi guión. ¿Qué carga tan pesada era esa, la de creer que el decoro, el respeto y la rectitud de los demás eran mi responsabilidad? Cada vez que alguien me ofendía, me sentía agredido en lo más profundo de mi ser, como si su mal comportamiento tuviera el poder de definir mi propio valor. Fue un proceso arduo, un acto de disciplina mental, el de entender que las acciones de los demás son un reflejo de su propio mundo interior, no un ataque personal contra el mío. Ahora, cuando alguien me insulta, no lo percibo como un juicio sobre mi carácter, sino como una declaración de su propio estado mental. Es una manifestación de su ira, su miedo o su ignorancia. Y en lugar de responder con un contraataque, me detengo. Me hago una pregunta simple: ¿está esto bajo mi control? La respuesta, invariablemente, es no. No puedo controlar lo que sale de la boca de otra persona, pero sí puedo controlar lo que entra en mi mente.
Este entendimiento me ha liberado de un sinfín de conflictos inútiles. He dejado de tomarme las cosas de manera personal. La opinión de los demás es como una corriente de aire, puedo notar que está ahí, pero no tengo por qué dejar que me arrastre. Mi valor, mi integridad y mi paz no residen en el juicio de nadie más. Solo yo, a través de mis acciones y mis pensamientos, soy el guardián de mi propia dignidad. La verdadera revolución llegó cuando apliqué esta misma lógica a los acontecimientos de la vida. Me di cuenta de que no hay eventos buenos o malos, solo eventos. Una promoción en el trabajo no es inherentemente buena y un despido no es inherentemente malo. Son simplemente circunstancias. Lo que las define es mi reacción. La promoción puede traer consigo arrogancia y una dependencia de la validación externa, mientras que el despido puede abrirme la puerta a una nueva carrera más satisfactoria y a una reevaluación de mis prioridades. La única cosa que es verdaderamente mía, mi única posesión inalienable, es mi proidesis, mi facultad de elegir. Es la libertad de decidir cómo juzgar una situación, qué valor le doy, y cómo voy a actuar en consecuencia. Es la única cosa que los dioses, el destino o los hombres no me pueden quitar. Aún en la celda más oscura, o en la pérdida más profunda, mi mente sigue siendo mía. Mis juicios son míos. Y en esa pequeña, pero crucial, chispa de autonomía, se encuentra la fortaleza. Ya no busco la felicidad en el exterior, no la espero en un resultado perfecto o en la aprobación de otros. Mi felicidad ahora es una disciplina interna, una vigilancia constante de mi mente para asegurarme de que no se deje arrastrar por las corrientes del caos externo. Es una paz que se construye a diario, con cada insulto que ignoro, con cada fracaso que acepto como una lección, y con cada momento de silencio en el que me recuerdo que yo soy el único que tiene el poder de decidir cómo vivir. He dejado de ser un esclavo de las circunstancias para convertirme en un maestro de mis reacciones. Es un camino sin final, pero cada paso es una victoria. He aprendido que la gratitud no es un sentimiento que aparece por arte de magia cuando las cosas van bien. Es un músculo. Un hábito. Una decisión consciente. Y, como cualquier músculo, requiere de un ejercicio diario para fortalecerse. Antes, solía buscar razones extraordinarias para sentirme agradecido, un gran éxito, un regalo inesperado, un viaje inolvidable. El resto del tiempo, la rutina diaria se sentía gris, como una obligación más. Me olvidaba de que la vida misma, en su forma más simple y esencial, ya era un milagro que daba por sentado. Ahora, practico la gratitud en las pequeñas cosas. En el calor del sol que entra por mi ventana al amanecer, en el sabor de mi primer sorbo de café, en la sensación del agua tibia al ducharme. Agradezco la oportunidad de respirar, de caminar, de pensar. Agradezco por el dolor que me recuerda que estoy vivo, por el fracaso que me enseña una lección valiosa, por la incertidumbre que me obliga a ser más fuerte. He comprendido que la felicidad no es una meta a la que se llega, sino una forma de viajar. Es la capacidad de encontrar la belleza y el significado en cada momento, incluso en los más oscuros. Este cambio de perspectiva ha transformado mi relación con el sufrimiento. Antes, el dolor era un enemigo al que debía combatir o del que debía huir. Ahora, lo veo como un maestro. Un dolor físico, por ejemplo, me obliga a frenar, a escuchar a mi cuerpo, a cuidar de mí mismo. Un dolor emocional me obliga a examinar mis creencias, a confrontar mis miedos, a sanar viejas heridas. Cada forma de sufrimiento tiene una lección oculta, un regalo envuelto en espinas. Y en lugar de maldecirlo, ahora pregunto, ¿qué debo aprender de esto? La disciplina estoica me ha enseñado que el mayor de los males no es el dolor en sí mismo, sino el juicio que le aplicamos. No es la pobreza lo que me hace infeliz, sino mi creencia de que la pobreza es un mal insoportable. No es la enfermedad lo que me destruye, sino mi resistencia a aceptar mi propia fragilidad. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento, he descubierto,
es el resultado de mi resistencia a lo que es. Para evitar el sufrimiento, he aprendido a premeditar los males. No como una práctica de pesimismo, sino como una forma de prepararme. Cada mañana, me recuerdo a mí mismo que hoy podría perder mi trabajo, que podría ser traicionado por un amigo, que podría enfermarme. No lo hago para atraer la desgracia, sino para desarmar su poder. Si ya he contemplado la posibilidad de la pérdida, su llegada no me encontrará desprevenido. Estaré mejor preparado para enfrentarla con ecuanimidad y fortaleza. Esta práctica no me hace un ser frío o sin emociones, sino un ser con una base sólida. Es como un árbol que sabe que el viento sopla, pero no por eso se arranca de raíz. Sabe que las tormentas vendrán, pero su fortaleza está en su flexibilidad y en sus profundas raíces. Y mi raíz es la aceptación, mi tronco es la disciplina, y mis ramas son mis acciones en el mundo. Ya no me define lo que me pasa, sino la forma en que elijo responder. Y en esa elección reside mi paz, mi libertad y la verdadera fuente de mi felicidad. He recorrido un largo camino desde el joven que intentaba forzar al universo a bailar a su ritmo. He aprendido a soltar las riendas del control externo, a abrazar mi vulnerabilidad como la fuente de mi humanidad y a cultivar la gratitud como el jardín donde florece la paz. Ahora entiendo que el final de este camino no es una cima a la que se llega, sino un horizonte que se ensancha continuamente. El verdadero desafío no es solo aceptar lo que es, sino actuar con propósito y virtud en un mundo que no se somete a mis deseos. La lección más profunda del estoicismo no es sobre la paciencia, sino sobre la virtud. No se trata de ser un autómata impasible ante las desgracias, sino de ser un ser humano en plenitud, guiado por la razón y la moralidad. La virtud no es un adorno, es el único bien que podemos poseer de manera inalienable. La riqueza, la salud, la reputación, todas son posesiones externas, prestadas por el destino, y pueden ser arrebatadas en cualquier momento. La justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría, en cambio, son decisiones internas. Son la única verdadera riqueza que no puede ser robada, la única salud que no puede ser debilitada por la enfermedad y la única reputación que importa, la que construyo en mi propio corazón. He aprendido que cada día me ofrece innumerables oportunidades para practicar la virtud. Cuando alguien me irrita en el tráfico, no veo un enemigo, sino una ocasión para ejercitar la paciencia. Cuando el fracaso me golpea, no veo una derrota, sino una oportunidad para demostrar mi resiliencia y mi coraje. Cuando me enfrento a una decisión difícil, no busco el camino más fácil, sino el más justo. La vida, he comprendido, no es un juego de supervivencia, sino un campo de entrenamiento constante para mi carácter. Mi meta no es llegar al final sin rasguños, sino llegar al final habiendo luchado la buena batalla, habiendo sido el mejor ser humano que pude ser. Esta comprensión me ha llevado a una nueva relación con el mundo, la de un servidor. Antes, mi vida era un proyecto personal, un intento egoísta de alcanzar la felicidad. Ahora, entiendo que no soy una isla. Soy parte de un todo, una pieza en un vasto entramado de relaciones humanas. Mi disciplina personal no es para mi propio beneficio, sino para que pueda ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor ciudadano. La fortaleza que cultivo, la serenidad que busco, el coraje que ejercito, todo es para que pueda contribuir de manera significativa al bienestar de los que me rodean. El servicio a la comunidad no es un deber, sino una extensión natural de la virtud. Y en este camino, el miedo más grande se ha desvanecido, el miedo a la muerte. Es la última gran pérdida, la rendición final del control. He pasado incontables horas meditando sobre mi propia mortalidad. Me he imaginado mi funeral, los rostros de mis seres queridos, el silencio final. Y en lugar de sentir terror, he encontrado una profunda paz. La muerte no es un fracaso, es el final natural de la vida. No puedo controlarla, pero sí puedo controlar cómo vivo hasta que llegue. La conciencia de mi propia finitud no me ha hecho un ser lúgubre, sino un ser más vivo.
Me ha obligado a dejar de posponer las cosas que importan, a decir lo que tengo que decir, a amar sin reservas, a actuar con urgencia. La muerte, he comprendido, es la gran maestra, el gran recordatorio de que cada día es un regalo, una oportunidad para vivir de manera virtuosa. Así que este es mi viaje. De la frustración a la aceptación. De la esclavitud de las expectativas a la libertad de la disciplina. De la debilidad a la vulnerabilidad. De un miedo a la serenidad. He dejado de pretender que las cosas sean como yo quiero, y en su lugar, me he dedicado a ser quien yo quiero ser. He construido una fortaleza en mi mente, una ciudadela interior que ninguna tormenta puede derribar. Las olas seguirán golpeando, las traiciones seguirán ocurriendo y el dolor seguirá siendo parte de la vida. Pero en lo profundo de mi ser, en la tranquilidad de mi espíritu, sé que soy invencible. No porque no pueda ser herido, sino porque he aprendido que mi esencia no está en lo que me pasa, sino en mi elección de cómo responder. Y esa elección, al final del día, es todo lo que tengo. Es mi legado. Es mi paz. Y es mi libertad. Gracias por llegar al final. ¿Qué te gustaría que tratara el próximo video? Deja en los comentarios lo que más te llegó al corazón.